Ya está la Navidad más cerca. Esta tarde se ha inaugurado el alumbrado ornamental que engalanará nuestras calles, invitando a imbuirse en el espíritu navideño que, pese a la pandemia y aun siendo esta una Navidad un tanto atípica, no nos puede privar la COVID-19 en que perdamos la esencia de una tradición con marcado sentido familiar. Hoy abrimos nuestro informativo con esta luz que ojalá nos ilumine un horizonte de vida mucho más satisfactorio que el sufrido hasta la fecha. En la ciudad ya es Navidad. Abramos nuestros corazones y recibámosla con optimismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias Ceuta. Hoy es el último viernes 27 de noviembre. Comenzamos. Un día en el que el Consejo de Gobierno ha dado cuenta, entre otros asuntos, a la cobertura de la campaña de vacunación que duplica la de años precedentes, a la reunión del Ejecutivo con el sector de la hostelería y también la actuación prevista en las residencias de mayores, que con carácter prioritario tendrán una atención preferente por ser lugares donde se encuentran los más vulnerables. De ahí que se apliquen programas de atención a las necesidades que requieran y se activarán procedimientos para minimizar los riesgos de contagio. Por ello se ha establecido con las residencias un cronograma para atender sus necesidades durante la pandemia y la ciudad, a través de las áreas de sanidad y servicios sociales, coordinará los procedimientos para que estén atendidas y que dispongan de los medios que requieran al objeto de minimizar el riesgo de contagio. Desgraciadamente ha fallecido en la UCI del Hospital Universitario el trabajador de Trace que llevaba ingresado desde el lunes tras sufrir un grave accidente. Tenía 51 años. El accidente tuvo lugar de madrugada mientras trabajaba en la calle de Juan I de Portugal y cayó desde el estribo del camión de recogida de residuos. Se golpeó la cabeza contra el suelo y desde ese día llevaba ingresado en el centro sanitario. El ministro de Sanidad ha anunciado hoy que la población se dividirá en 15 grupos para ser vacunados. Primero se vacunará a residentes, personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes, al personal sanitario y a los grandes dependientes que no residan en centros. Estos grupos, ha explicado ella, se han establecido en base a los criterios de riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y también transmisión de la enfermedad. En base, insisto, a los criterios de morbilidad y mortalidad, al riesgo de exposición que tienen, a los efectos socioeconómicos que implican estos grupos. Por tanto, en base a estos criterios, el documento evalúa cada uno de estos 15 grupos. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Estas son las imágenes del aparatoso accidente de tráfico que se ha producido pasadas las 5:30 de la tarde de hoy viernes. Un coche ha chocado contra la mediana en el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras y ha volcado con su conductor en el interior. Varios testigos presenciales en la zona han comentado cómo escucharon el fuerte impacto y cómo vieron el vehículo de pie lateral. Policía local, portuaria, ambulancias del 061 y varias dotaciones de bomberos se han desplazado hasta la zona. Las causas aún se desconocen. Durante casi media hora estuvo ininterrumpida la circulación por el atasco originado. Esta tarde, se lo anunciamos en titulares, se ha procedido al alumbrado oficial de las luces de Ceuta. Este año se ha contado con cerca de 1.300.000 puntos de luz distribuidos por toda la ciudad. La principal novedad es la bola 3D de la Plaza de los Reyes. Se apuesta por luminarias de bajo consumo LED. Vean la nueva imagen de nuestra ciudad. La ciudad dará hoy la bienvenida a la Navidad con el encendido ornamental de alrededor de 60 calles, plazas y espacios públicos en los que se han instalado un total de 1.348.587 puntos de luz. Así, desde hoy hasta el próximo 6 de enero, la ciudadanía podrá disfrutar de este alumbrado. Permanecerá encendido hasta las 10 de la noche, salvo las noches 24, 25 y 31 de diciembre, así como el día 1 y 5 de enero, que estarán encendidas hasta la 1 de la madrugada. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, mantiene su apuesta por una decoración eficiente con luminarias de bajo consumo, todas tipo LED.
introduciendo novedades como la de la bola 3D en la Plaza de los Reyes. El 4 de diciembre está previsto completar este alumbrado con una bandera de España que lucirá en la fachada del Mercado Central. Además, en el Paseo del Rebellín, esta iluminación se acompañará con música ambiental. El alumbrado ornamental tiene una potencia total de 118.897 vatios. La iluminación está integrada por 225 arcos, 52 motivos en farolas, 188 árboles, 26 proyectores, 5 fachadas, 2 misterios, 4 letreros, una bola 3D, 25 figuras de suelo y 28 almendros, además de un paraguas guirnalda. De esta forma se iluminará no solo el centro de la ciudad, sino también otras zonas, como es el caso de la barriada de San José, el Polígono Virgen de África, la avenida Reyes Católicos o Benzú. Un año más, la empresa encargada de este alumbrado es Iluminaciones Ximénez. La empresa lleva años trabajando con la ciudad autónoma y es la adjudicataria del contrato licitado con una duración de 4 años, con posibilidad de prórroga de 2. El importe asciende a 2.702.157 euros. Hoy se han detectado 13 nuevos positivos y se han confirmado 23 nuevos curados. En el hospital a día de hoy hay 22 personas, 4 en la UCI, 15 en planta y 3 en urgencias. El total de casos activos es de 261. Respecto a los casos COVID en los centros escolares, a día de hoy el número de profesores positivos es de 21, en aislamiento 43. El personal no docente positivo es 4 personas y en aislamiento 12. Respecto al número de alumnos positivos es de 68 y en aislamiento 498. El número de grupos cerrados es 14. Esta mañana ha comparecido Jesús Lopera, director territorial del Ingesa, para hacer balance sobre la pandemia. Ha indicado que desde el inicio se han registrado 2.402 casos, en la primera oleada 222, curados 2.092 y lamentablemente 56 fallecidos. El alto número de positivos en esta segunda etapa ha sido motivado por la movilidad de los ciudadanos, las aglomeraciones y también las agrupaciones familiares. También ha apuntado que los últimos datos registrados son bastante positivos. A día de hoy, el hospital universitario cuenta con 22 pacientes, de los cuales 4 están en la UCI. Esto equivale a un 25% de ocupación de camas UCI COVID en el hospital, siendo la media del 28,64%. Es otro dato que es positivo. Por lo tanto, los datos epidemiológicos indican que son mejores que hace 2 o 3 semanas, que la curva se está doblegando, por decirlo de alguna manera, y que si seguimos en esa línea, si seguimos con esa estrategia y si continuamos haciendo todo lo necesario, pues los datos seguirán mejorando, teniendo en cuenta, repito una vez más, que vienen fechas difíciles porque son fechas muy entrañables, pero que por desgracia este año no se podrán seguir pues con la normalidad que se ha seguido en otros años. Me refiero al Puente de la Inmaculada, me refiero a las fiestas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo o Reyes. Por desgracia, las medidas van a tener que seguir existiendo y tenemos que adaptarnos a esa situación, porque ya hemos visto cómo está evolucionando el COVID y no es imprevisible que pudiera haber una tercera oleada. En otro orden de cosas, el ministro de Sanidad ha anunciado hoy que la población se dividirá en 15 grupos para ser vacunados. Primero se vacunará a residentes y personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes, al personal sanitario y a los grandes dependientes que no residan en centros. El resto de grupos serán mayores de 65 años, personas de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados,
ciudadanos vulnerables, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil, adolescentes y jóvenes, las personas que viven en zonas con brotes de coronavirus o de alta incidencia, embarazadas o también en periodo de lactancia y, por último, las personas seropositivas de coronavirus. Estos grupos, ha explicado Salvador Illa, se han establecido en base a los criterios de riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y también la transmisión de la enfermedad. El plan se llevará a cabo en 3 fases. Una primera en la que se vacunará a los 4 colectivos prioritarios y que durará desde enero hasta marzo. Una segunda etapa entre marzo y junio y una tercera fase durante los meses de verano. Uno de los objetivos de este plan de vacunación es justamente priorizar, puesto que no tendremos todas las dosis disponibles al mismo tiempo, sino que irán llegando progresivamente a lo largo de varios meses, priorizar quienes, en base a los criterios, esto es muy importante, en base a los criterios que les he comentado antes y siempre en el marco ético regido por 7 principios que preside este documento, qué grupos tienen que recibir antes estas dosis y ello en base, insisto, a los criterios de morbilidad y mortalidad, al riesgo de exposición que tienen, a los efectos socioeconómicos que implican estos grupos. Por tanto, en base a estos criterios, el documento evalúa cada uno de estos 15 grupos, decide que en la etapa 1 hay 4 grupos que totalizan unos 2,5 millones de personas en nuestro país, que son los que tienen que recibir en primer lugar esta dosis, y el resto de grupos, en base a la evaluación que se ha hecho y a la disponibilidad, se irá decidiendo si se ubican en la etapa 2 o en la etapa 3. Ceuta cuenta en estos momentos con alrededor de 700 personas confinadas. Hay que recordar que llegamos a tener a más de 2.000. En cualquier caso, la lenta mejoría que poco a poco estamos experimentando con los datos en Ceuta no nos debe llevar, según la Consejería de Sanidad, a relajar las medidas restrictivas después del puente. Según Rebeca Benaroch, hay que evitar que en enero llegue una tercera ola de la pandemia. La verdad, con vista, yo sé que todo el mundo ahora llega a diciembre y el punto, el decreto del presidente determina el confinamiento de Ceuta perimetral hasta el 9 de diciembre y bueno, y estamos trabajando en ver las medidas, pero las medidas, lo siento, yo desde aquí, desde Consejería de Sanidad, creo que las medidas no deberían de flexibilizarse excesivamente, porque nos podemos encontrar en enero con una tercera oleada. Son muchos días, estamos acostumbrados a unas navidades, pero a unas navidades donde hay muchísima interacción social, pero yo lo que quiero de aquí transmitir que de verdad, que bueno, que las navidades están, el espíritu religioso está, la familia puede reunirse, pero con medidas de precaución. Se lo contábamos también en titulares. Ha fallecido en la UCI del Hospital Universitario el trabajador de Trace que llevaba ingresado desde el lunes tras sufrir un grave accidente. Contaba con 51 años. El accidente tuvo lugar de madrugada mientras trabajaba en la calle de Juan I de Portugal y cayó desde el estribo del camión de recogida de residuos. Se golpeó la cabeza contra el suelo y desde ese día llevaba, desgraciadamente, ingresado en el centro sanitario. Por cierto, que Comisiones Obreras ha anunciado que va a personarse como acusación particular en el procedimiento judicial que se aperture y además también ha tramitado denuncia expresa a la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo con solicitud de depuración de responsabilidades. Otros asuntos. El esfuerzo de la ciudad por apoyar al sector de la hostelería ha sido puesto de manifiesto por el portavoz del Gobierno en su comparecencia de hoy, donde ha destacado que se prepara una tercera acción dentro del programa Ceuta Resiste para este 2021 dentro del presupuesto. Como he dicho, creo que fue una reunión constructiva y donde ellos expusieron sus medidas que podría adoptarse a la mayor brevedad posible y como digo y como he dicho anteriormente, bueno, pues en eso se va a trabajar y se está trabajando y en el que se puso también en valor pues las ayudas que habían percibido por parte de la ciudad y evidentemente el interés de este Gobierno y el interés, entendemos, también de la Asamblea para que puedan seguir las ayudas del Ceuta Resiste
manteniéndose durante esta situación que es difícil y que por tanto es necesario la ayuda a los colectivos más afectados. Las consejerías de Presidencia, Sanidad y Servicios Sociales confeccionarán un cronograma de funcionamiento para las residencias de mayores de cara a aplicar los necesarios procedimientos para abordar la situación de manera prioritaria, de cara a proteger los más vulnerables en esta pandemia mediante programas que atiendan sus necesidades y activando un procedimiento que minimice los riesgos de contagio. Tenido por parte de las consejerías de Presidencia, Sanidad y Servicios Sociales con los responsables de los centros sociosanitarios, en concreto residencia de mayores, a los que se le ha vuelto a trasladar que la situación de estos centros es absolutamente prioritaria para el Gobierno de la ciudad, porque se trata de residentes que son los más vulnerables al virus del COVID. Por ello se ha establecido con las residencias un cronograma para atender sus necesidades durante la pandemia y la ciudad, a través de las áreas de Sanidad y Servicios Sociales, coordinará los procedimientos para que estén atendidas y que dispongan de los medios que requieran al objeto de minimizar el riesgo de contagios. Otros asuntos del día. La campaña de vacunación ha aumentado su cobertura un 50% y los mayores de 65 años han duplicado en esta ocasión su incorporación a la campaña, que también ha tenido un 65% de profesionales vacunados, cuando el año pasado era un 30%. Un total de 15.000 dosis de vacunas se utilizarán, a las que hay que unir más de 2.000 que aporta la Junta de Andalucía en apoyo a Ceuta, de las que se les han llegado desde el Ministerio de Sanidad. Respecto a la campaña de vacunación de la gripe, que ha aumentado un 50% la cobertura con respecto al año anterior. En mayores de 65 años la vacunación ha alcanzado el 50% de cobertura, se ha duplicado con respecto al año anterior y aún la campaña no ha terminado. Y en trabajadores sanitarios un 65%, cuando en el año anterior estaba alrededor del 30%. También se dispone de un mayor número de vacunas del inicialmente previsto, que era de 15.000. A esas cifras se le ha sumado 2.000 dosis adicionales para grupos de riesgo de menores de 65 años, que han sido proporcionados por la Junta de Andalucía, una serie de dosis que le había asignado el Ministerio. Ya han sido distribuidos en su mayoría y aparte el Ministerio de Sanidad ha hecho llegar otros 2.500 vacunas adicionales que se suman a las 4.000 de las que ya se disponían al inicio de la campaña. El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha dado cuenta también del reparto gratuito de mascarillas a personas sin recursos económicos, activando para ello un procedimiento a través de las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales. Decidido en la reunión de hoy que se va a distribuir gratuitamente mascarillas a personas con dificultades económicas. Para ello se va a articular un procedimiento que estará coordinado por las consejerías también de Sanidad y Servicios Sociales, al objeto de hacer entrega periódica de mascarilla a las familias en riesgo de exclusión social a través de entidades y asociaciones que colaboran con servicios sociales, como puede ser Cáritas, Luna Blanca, Banco de Alimento, entre otras. También con la Federación de Vecinos y con el Centro del Mayor. Y distribuirá también este material de protección entre usuarios de teleasistencia y atención a domicilio. En materia deportiva, el portavoz del Gobierno ha anunciado el convenio suscrito con la Federación de Fútbol de Ceuta por un importe de 350.000 euros para el mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones del Estadio Alfonso Murugue. Por parte de la Consejería de Juventud y Deporte se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno convenio con la Federación de Fútbol de Ceuta. El importe se eleva a 350.000 euros. Y con ello lo que se financian son los gastos para el mantenimiento y conservación del estadio, reforzando su construcción, todo lo relativo a vestuarios, graderías, y también contempla la sustitución del césped artificial. Se trata, por tanto, de un mantenimiento y conservación de las instalaciones del estadio. Más asuntos. El Gobierno de España sigue cumpliendo con Ceuta. Así se ha expresado hoy el secretario general del Partido Socialista al referirse a una subvención de 2 millones de euros para programas sociales que ha sido publicada en el BOE.
El BOE ha publicado un decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a Ceuta para el desarrollo de programas sociales por un valor de 2 millones de euros. El objetivo es continuar dando cobertura a las necesidades sociales inmediatas de un amplio colectivo de personas que viven en nuestra ciudad y que presentan un alto grado de vulnerabilidad al sufrir limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales y no disponer de recursos públicos de carácter ordinario suficientes para su atención. Esto viene a demostrar, según el secretario general del PSOE, que el Gobierno de España cumple con los compromisos y acuerdos suscritos con la ciudad desde el principio de la solidaridad a los ceutíes. Más asuntos. Vox Ceuta acusa al Partido Popular de sumarse al efecto llamada en el pacto de los presupuestos con el Partido Socialista y señala en comunicado de prensa que los populares rechazaron la propuesta de destinar dinero a ayudar a familias españolas afectadas por la crisis. En el acuerdo con los socialistas se destinan en los presupuestos 19 millones de euros a asociaciones, entre ellas las que financian a los inmigrantes ilegales. Vox dice en un comunicado de prensa que propuso al Partido Popular una negociación de presupuestos basada en la reducción del gasto innecesario y que se destina a subvenciones a asociaciones no gubernamentales de dudosa utilidad en lugar de usar los recursos disponibles para proteger a las familias españolas afectadas por la crisis debido a la mala gestión del gobierno socialista durante la pandemia. Votamos en contra porque pensamos que no son unos presupuestos que se adaptan a las necesidades que la ciudad tiene a día de hoy. Nosotros apostábamos por unos presupuestos austeros, unos presupuestos mucho más reducidos que los presupuestos que se han llevado a cabo, que o van a salir adelante con el apoyo del Partido Socialista. Nosotros pues, entendíamos que ese presupuesto se podía reducir mucho más, que no era momento de despilfarrar el dinero del contribuyente en subvenciones nominativas superfluas que no tenían ningún sentido ni ningún fundamento y que ese dinero se debía mantener y se debía destinar a quien realmente lo necesita, que son las personas que están afectadas por esta crisis y especialmente a nuestro sector económico y productivo. Vox planteaba utilizar 19 millones para ayudar a españoles a los que se les ha prohibido trabajar, mientras se hace uso de los recursos en una agenda ideológica que no soluciona los problemas reales de los españoles. Estos grupos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues han pensado lo contrario. Han pensado en que estas subvenciones había que engordarlas, había que hacerlas crecer, había que mantener muchas de ellas que se sabían que eran superfluas y bueno, pues en esa línea han aumentado el presupuesto y ahora tenemos un presupuesto más elevado que el presupuesto del año anterior, con la excusa de que el presupuesto al parecer estaba destinado para que no se quedara nadie atrás, evidentemente de muchas asociaciones, de muchas subvenciones que eran totalmente superfluas y que parece que este gobierno no estaba dispuesto en ningún momento a eliminar, ni siquiera en una situación tan crítica como la que estamos, en la que todos los recursos, insisto, todos los recursos se debían destinar absolutamente a las necesidades de los ciudadanos ceutíes que están muy afectados. El Ministerio del Interior hace efectivo el tercer tramo de la equiparación salarial en las nóminas de Policía Nacional y Guardia Civil. Los agentes de ambos cuerpos han recibido en sus nóminas el abono de este tercer tramo con efectos retroactivos al pasado 1 de enero. Se concluye de esta forma el proceso que comenzó con el incremento de las retribuciones en octubre de 2018. El Ministerio de Interior ha hecho efectivo el abono del tercer tramo de la equiparación salarial en las nóminas correspondientes a este mes de noviembre de los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil. Este abono se ha realizado con efecto retroactivo al pasado 1 de enero. De esta forma concluye el proceso de equiparación salarial que se inició con el incremento de las retribuciones en octubre de 2018, el primer tramo, y que continuó con el segundo abonado en abril de 2019. Una vez finalizado este proceso de equiparación salarial, los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil han visto incrementadas sus nóminas en una media de un 20% con respecto a los salarios anteriores al proceso de equiparación. Este tercer tramo completa el acuerdo que el Ministerio de Interior suscribió en el año 2018 con sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos. En total, el Gobierno ha destinado 807 millones de euros para llevar a cabo este proceso. Para el abono de este tercer tramo se han destinado 247 millones.
Más asuntos. Han sido intervenidos por la Guardia Civil 530 kilos de hachís. Fue ayer cuando se tuvo conocimiento por colaboración ciudadana de la presencia de 15 fardos de arpillera flotando en el mar entre el Sarchal y Punta Almina. La sustancia intervenida ha quedado depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno. Y otros asuntos. Vox recurre al sobreseimiento provisional de la denuncia contra la editora del Foro y amplía denuncia también a otros digitales de la ciudad. Estas denuncias se plantean ante la Agencia Española de Protección de Datos por una posible vulneración de la normativa europea y nacional relativa a la protección de datos de carácter personal, que en el caso de ser atendidas llevarían aparejadas multas administrativas de hasta 20 millones de euros. Vox Ceuta recibía este pasado viernes la notificación del auto de sobreseimiento sobre la denuncia que en julio presentara contra Paloma Fernández Coleto, editora del digital El Foro de Ceuta, así como los exmiembros del partido Juan Manuel Aguiar Moreno y David Fernández Yuste, como presuntos filtradores de audios y mensajes de grupos privados de WhatsApp. Como ya manifestamos hace cuestión de unas semanas, una vez que tuvimos conocimiento del auto de sobreseimiento por parte del juzgado de nuestra primera denuncia, ya planteábamos que íbamos a recurrir en apelación a la audiencia provincial este auto de sobreseimiento, porque entendíamos que no se habían realizado las investigaciones oportunas para esclarecer de dónde aparecían este tipo de filtraciones y quién estaba detrás de toda esta, lo que nosotros definimos como una verdadera trama, con el único objetivo de atacar deliberadamente a nuestro grupo parlamentario y, de alguna forma u otra, intentar influir en nuestras decisiones políticas. El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, como principal denunciante, ha puesto este asunto en manos de un bufete de abogados externo, al objeto de preparar minuciosamente este recurso ante la audiencia provincial. Nosotros consideramos que esto es de extrema gravedad, que se conculcan los principios democráticos y que se violenta directamente el derecho que tienen los representantes políticos a ejercer libremente su actividad política. Esto, insisto, lo consideramos especialmente grave, consideramos que es una trama y, por supuesto, que en este recurso pues vamos a apelar, como se dice el propio recurso, a que la audiencia pues consiga analizar la situación detenidamente y pueda de alguna forma darle trámite a esta denuncia y que investigue. Nosotros solicitamos que se investigue esta situación y quién está detrás de esta trama. Por otra parte, Vox anuncia que se han tramitado varias denuncias contra algunos digitales locales y nacionales por la publicación de diferentes audios a lo largo de esta última semana. Esta tarde, la delegación del Gobierno ha hecho pública la dimisión presentada por el hasta ahora director provincial de Educación, Juan Bosco de Alba. El director provincial de Educación ha trasladado su voluntad de presentar la dimisión de su actual responsabilidad ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Respetando su decisión, la delegación del Gobierno quiere reconocer su trabajo y en especial el esfuerzo que ha supuesto la gestión de un hecho sin precedentes como el inicio del curso escolar, sin incidencias, en mitad de la actual pandemia por la COVID-19. Traslada a Juan Bosco de Alba su agradecimiento y le desea suerte en una nueva etapa. A partir de ahora, el objetivo tanto del Ministerio de Educación y Formación Profesional como de esta delegación del Gobierno es poner al frente de la dirección territorial lo antes posible a una persona con el perfil y la solvencia necesarias para afrontar los retos derivados de la aprobación de una nueva ley educativa que apuesta por una educación más pública y más inclusiva, así como la adaptación de nuestra formación profesional a los nuevos retos que supone la transformación económica de España y de Ceuta, dice en un comunicado de prensa la delegación del Gobierno. Más asuntos. Supersol ha anunciado la venta de Cash Diplo, su división de Cash & Carry. El socio único actual de supermercados Supersol vende al considerar que se trata de la mejor alternativa de futuro, la totalidad de las participaciones del capital social de Cash Diplo a una sociedad participada por directivos de Supersol y Cash Diplo, que cuentan con una amplia experiencia en el sector y en la compañía y que, según afirman, han diseñado un plan de negocio orientado a hacer crecer las operaciones de Cash Diplo. Se estima que la operación se completará en febrero del año 2021.
Los alumnos de B1 y B2 de la Escuela Oficial de Idiomas han puesto en marcha un proyecto destinado a ayudar al comercio local. Ante la grave crisis que ha provocado la pandemia, cualquier ayuda es bienvenida, y más si se hace de forma desinteresada y con mucha ilusión. A la iniciativa de su profesora han colaborado diversos carteles destinados a concienciar a los ceutíes para que compren y consuman también en nuestra ciudad. La Escuela Oficial de Idiomas quiere poner su granito de arena para ayudar al comercio local ante la grave crisis que está atravesando por la pandemia. Por ello, la clase de Ángela Merallo ha puesto en marcha una iniciativa para concienciar a los ceutíes para que compren y consuman en Ceuta. Empezamos la unidad del tema 1 hablando sobre tendencias, sobre Internet y también sobre compras. Entonces había un audio que hablaba sobre el consumismo, el tema de las compras, hablaba del Black Friday también, y se me ocurrió que con todo el tema de la pandemia, lo que están sufriendo los comercios en Ceuta, pues podían los alumnos colaborar creando un póster para motivar a la gente a que comprara en el comercio local. No solo comprar, sino también pues, ir a restaurantes locales y bueno, promocionar un poco Ceuta. Todos los pósters se han impreso y plastificado para exponerlos y que tengan la mayor difusión posible. En este proyecto han participado unos 25 alumnos de entre 16 y 50 años, con temas y mensajes muy diversos y enfocados a restaurantes, compras navideñas o el Black Friday. Uno de los alumnos nos ha contado en qué se basó para elaborar su cartel. Empecé a pensar todas las cosas buenas que tiene que comprar en Ceuta, ¿no? Entonces mi cartel iba un poco en torno a las cosas buenas que tiene y que yo no quería ser responsable de que al final pues, el comercio en Ceuta se resintiera. Entonces, por ejemplo, hablado en el cartel, hace referencia a que aquí es mucho más barato, que tenemos una exención de impuestos, que es importante. Me parece importantísimo, yo creo que todos los que estamos aquí queremos a esta ciudad y como queremos que tire para adelante, pues es importante el comprar aquí en la ciudad. Al final no necesitamos las cosas ya inmediatamente, con lo cual si tarda un poquito más, hoy en día se compra online, pues igual que compras online puedes ir al comercio a comprarlo, y que sobre todo que esa gotita que vamos aportando nosotros hace que el vaso se llene y que el comercio se mantenga. Más asuntos. Últimos días para inscribirse en el programa formativo de inglés para afiliados a la UGT, en colaboración de Cadman Testing Solution. El acuerdo consiste en un curso de inglés que permitirá acceder al Test of English for International Communication, una certificación oficial número 1 en el mundo. El acceso se ofrece de manera gratuita, mientras que la prueba o el examen costará 100 euros para los afiliados al sindicato, casi el 50% menos de su precio real. El curso tiene una duración de 3 meses y se realiza de forma online e interactiva. El Parque Móvil de la ciudad, adscrito a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha realizado hoy una donación de productos al Banco de Alimentos de Ceuta con motivo de la gran recogida que, como saben, se prolongará hasta el próximo domingo 6 de diciembre. Este servicio colabora además habitualmente con la entidad. Además, el Parque Móvil está realizando una importante labor desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, ya que sus componentes son los encargados de distribuir el material de protección adquirido por la ciudad autónoma para la prevención de los contagios. Y Correos acaba de poner en funcionamiento una nueva máquina de clasificación de paquetería de pequeño tamaño en el Centro de Tratamiento Atomizado de Sevilla. La inversión efectuada supera el 1 millón de euros y permite fortalecer la capacidad de clasificación en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Ceuta. La nueva máquina puede llegar a clasificar, fíjense, 10.000 paquetes a la hora. Y momento ya de conocer el tiempo para el fin de semana, vamos a ello. Mañana sábado continúan las precipitaciones, una semana pasada por agua, con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 13 de mínimas, vientos de poniente. Respecto al domingo, semana que empezó con lluvia y que termina de la misma manera, con unas temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y 14 de mínima, viento variable. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12.
Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 709-709. Pues bien, hasta aquí la información del día, aunque hoy nuestra despedida es diferente. Ha de ser dándoles la bienvenida a la Navidad. Así lo marcan las luces, esas luces que engalanan nuestras calles y que nos sitúan en los prolegómenos de unas fiestas de tradición que este año la COVID-19 nos obliga a celebrarlas de una manera diferente, atípica, aunque sin duda sin perder su esencia. Con esta sintonía navideña les dejamos muy buenas noches y ya lo saben que nosotros regresamos el lunes a esta misma hora.